Bien, en esta oportunidad quiero hablar acerca de lo que son los frenos de un vehículo con asistencia electrónica, que son muy conocidos como los frenos ABS, que deriva de las siglas ABS. Su significado vendría a ser frenos anti-bloqueo. Quiere decir, es una asistencia a los frenos hidráulicos para evitar que las ruedas se bloqueen. Porque una situación donde las ruedas se bloquean en una frenada de emergencia, se podría perder el control del vehículo, ¿sí? Al bloquearse las ruedas. Entonces, lo que hace el sistema de frenos electrónicos es evitar que las ruedas se bloqueen. Con ello, el conductor tiene la posibilidad de poder maniobrar el timón, el sistema de dirección, y así poder esquivar y salvar de una situación que podría ser fatal, ¿no? Entonces es importante que los vehículos deben tener como mínimo los frenos con asistencia electrónica. Entonces, ¿por qué componentes está conformado este sistema de frenos electrónicos? Tiene los mismos componentes de la parte mecánica. Lo único que cambia es el grupo hidráulica. La unidad hidráulica que observamos dentro del marco de color plomo es la unidad hidráulica que se encarga de controlar la presión del circuito hidráulico. El resto son los mismos componentes. Está conformado, estos frenos hidráulicos está conformado por pedal de freno, el servofreno que se encarga de multiplicar la fuerza que se aplica al pedal y la bomba principal de doble pistón. Tenemos el depósito, ¿sí?, de reserva de líquido de frenos. Los resortes se encargan de hacer que retornen a su posición de reposo los pistones. Y observamos de la bomba principal hay dos salidas. Esas dos salidas se van directamente al grupo hidráulico. E internamente vamos a encontrar todas estas electroválvulas, ¿sí? Para cada rueda, como mínimo, los frenos ABS deben tener como mínimo dos electroválvulas. Una electroválvula que está normalmente abierto, open, NO, abierto, como podemos ver, deja pasar libremente el líquido. Y la otra electroválvula que está normalmente cerrado, quiere decir que no deja pasar el líquido. Podrá dejar pasar el líquido solo cuando se aplica un voltaje al solenoide. Entonces, los frenos electrónicos está controlado por, o tiene un circuito hidráulico y tiene un circuito eléctrico o electrónico, ¿sí? Por lo tanto, en esta oportunidad solo vamos a hablar acerca del circuito hidráulico que tiene. ¿Cómo se controla la presión? ¿Cómo se controla la presión? O cómo es que el ABS controla la presión en cada una de las ruedas. ¿Qué componente más tenemos acá? Tenemos el motor de corriente continua controlado por la computadora de ABS. Y este motor impulsa a dos bombas, como podemos observar, una bomba para cada circuito. Esta bomba que ustedes observan acá controla la presión o hace retornar el líquido hacia el depósito o hace recircular, ¿sí? Esta bomba tiene la capacidad de crear una presión elevada a la presión de entrada del líquido. Quiere decir, acá hay una presión y esta presión que hay acá para que llegue a pasar a este circuito debe ser superior a la presión de entrada, ¿sí?, para que pueda retornar el líquido al circuito. Entonces tiene la capacidad de poder crear alta presión para así expulsar el líquido que se está liberando internamente para poder aliviar la presión excesiva que puede hacer que las ruedas se bloqueen. Entonces tenemos dos acumuladores. Un acumulador que va a controlar o que permite que el retorno del circuito llegue a este acumulador, ¿sí?, del pistón secundario. Este es un acumulador del pistón secundario. ¿Por qué? Porque controla
ayuda a controlar la presión que envía el pistón secundario. Ese es el pistón secundario, envía todo este circuito a estas dos ruedas y este acumulador es el encargado de recolectar. En caso de que se libere la presión, recolecta este acumulador y el acumulador entrega a la bomba y la bomba hará que retorne al depósito. Luego tenemos igual acá otro acumulador que se encarga de controlar o que se encarga de recepcionar el líquido que se libera internamente para poder reducir la presión, ¿no? Y así evitar que las dos ruedas se bloqueen. Entonces esos serían sus componentes básicos. Observamos que tiene 4 ruedas, frenos de tipo disco, que es el caso de algunos vehículos. Tenemos la rueda FL es frontal izquierdo, RR es posterior derecho. Quiere decir, acá tenemos la bomba principal. El pistón este es primario, secundario. El secundario suministra, tiene una salida, llega al grupo hidráulico internamente. Para cada salida del cilindro de rueda del caliper existe 2 electroválvulas que van a tener que controlar la presión en este cilindro de rueda. Y para el pistón secundario también suministra la presión hacia la rueda posterior derecho y frontal izquierda. Se podría apreciar una distribución en X, ¿no? Quiere decir, el pistón primario suministra, tiene una salida, llega al grupo hidráulico, del grupo hidráulico hay 2 salidas. Uno para la rueda posterior izquierdo y para la rueda frontal derecho. Y en cada una de las ruedas encontraremos un sensor de velocidad que se encarga de monitorear la velocidad en que se encuentra cada una de las ruedas. Hará una comparación, la computadora hará una comparación de la velocidad de cada una de las ruedas. Y así de esta manera podrá detectar si hay ejes que se está bloqueando, si hay ruedas que se está bloqueando, para poder controlar la presión. Entonces es un poco claro los componentes que tiene el sistema de frenos ABS. Entonces vamos a aclarar un poco más cómo es que trabaja acá. Si ustedes observan acá, tengo 3 situaciones. Vamos a observar la imagen. Lado izquierdo es un vehículo que tiene frenos ABS y lado derecho que tenemos acá es un vehículo que no tiene frenos ABS. Entonces cuando un vehículo en la parte delantera se detiene bruscamente, el vehículo que no tiene frenos ABS podría desviarse de esta manera, ¿no? Pero el que tiene ABS se podría detener el vehículo y podría controlar el conductor. Fíjense la gran ventaja que tiene los frenos electrónicos o frenos con asistencia electrónica. Otra de las situaciones. El vehículo que está al lado derecho no tiene ABS y el vehículo al lado izquierdo, este de acá, sí tiene ABS. Pudo esquivar y retornar al carril por donde libremente podría transitar acá. Entonces es otra de las situaciones en donde se podrían encontrar los vehículos, ¿no? Otra de las situaciones o otra de las frenadas en curvas que ocurre: vehículo que tiene ABS, vehículo que no tiene ABS. Si un vehículo que no tiene ABS frena en una curva bruscamente, ese vehículo se bloquea las ruedas y el vehículo se irá en la misma dirección en que se estaba desplazando. Entonces, cosa que con un vehículo que tiene ABS tranquilamente puedes girar, frenar y también girar el sistema de dirección. Y tranquilamente podría pasar sin ningún problema. Entonces, esas son situaciones que se pueden presentar en los frenos electrónicos, que nos puede salvar, ¿no? Puede salvar vidas. Entonces vamos a ver otra situación en que puede encontrarse una frenada normal. ¿Qué ocurre a aquellos vehículos que llevan el grupo hidráulico, que llevan electroválvulas
o el ABS como se dice. Esto es una frenada normal, donde observamos, en este caso vamos a hablar solo de una rueda. A ver, hablaremos acerca de la rueda frontal izquierda, ¿sí? Quiere decir esta de acá. Cuando se pisa el pedal de freno, a ver nuevamente, observamos. Acá, fíjense, el líquido es enviado hacia la rueda frontal izquierdo. La electroválvula que observamos acá, que está normalmente abierto, deja pasar libremente el líquido. Pero la electroválvula que está normalmente cerrado no deja pasar el líquido. ¿Sí? Por lo tanto, el líquido se irá directamente hacia el cilindro de rueda del caliper. ¿Sí? De tal manera que esto es una frenada de emergencia, donde vemos que la electroválvula de admisión y la electroválvula de alivio de presión en ningún momento trabajó. Se mantiene en su posición de reposo. Pero estratégicamente ya está en una determinada posición. La válvula o la electroválvula de admisión está normalmente abierta y la electroválvula normalmente o la electroválvula de alivio de presión está normalmente cerrado. Como podemos observar, ninguna de las dos electroválvulas se ha movido. Tampoco se ha aplicado voltaje a sus solenoides. Entonces, esta es una frenada normal, donde no necesita la asistencia electrónica, los frenos hidráulicos. Otra situación que puede presentarse sería el siguiente. A ver, vamos a ver. Un momento. Este es el alivio de presión. ¿Ya? Vamos a ver la fase de mantenimiento de presión. Ya. Esta sería la fase de mantenimiento de presión. Cuando pisas el pedal de freno en un freno ABS, la electroválvula, para poder mantener la presión en los cilindros de rueda, lo que tiene que hacer es al solenoide de la electroválvula de admisión se aplica voltaje, con ello la electroválvula ya no está abierto, sino está cerrado. Con ello va a limitar de que siga aumentando la presión. En la salida del pistón secundario podría seguir aumentando la presión, pero esa presión no va a poder ingresar hacia el cilindro de rueda. ¿Por qué? Porque esta electroválvula cerró el paso del líquido, ¿sí? Cerró el paso. Ahora, la electroválvula de alivio de presión permanece cerrado, quiere decir no se aplica voltaje a su solenoide. Por lo tanto, mantiene la presión en el circuito hidráulico. Esta es una de las fases que es mantenimiento de presión. Mantenimiento de presión. Se mantiene la presión. Luego tenemos el alivio de presión. Vamos a ver. Fíjense, se aplica voltaje al solenoide de electroválvula de alivio de presión, y prácticamente lo que va a hacer esta electroválvula de alivio de presión es liberar la presión excesiva que la computadora detectó que la rueda se está bloqueando mediante el sensor, y lo que decide o determina la computadora es abrir la electroválvula, como vemos, pero esta abertura es por un lapso de tiempo o se da aproximadamente en un 15 veces por segundo. La liberación de presión se realiza 15 veces por segundo. O sea, no es que se queda abierto, sino abre y cierra 15 veces por segundo. Con ello va a poder liberar la presión. Al liberar la presión, ese líquido que se está liberando se va a ir al acumulador. En ese momento la bomba, el motor eléctrico, se activa por la computadora, y lo que va a hacer es la bomba crear presión y liberar hacia el circuito de entrada. ¿Sí? Entonces, esta es la fase de liberación de presión, ¿sí? O alivio de presión, que es lo que está haciendo las electroválvulas que estaban normalmente cerradas.
y en esta fase la electroválvula de admisión que deja entrar el líquido permanece cerrado.